Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, UCV, celebró recientemente el primer Congreso de Buenas Prácticas en Parroquias. Entre los participantes en el mismo estuvo Armando Mateo, secretario de la sección doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, profesor de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y autor del conocido libro sobre nuevas pastorales, Convertir a Peter Pan. En opinión de Mateo, el drama de que los adultos de hoy sean Peter Panes es que no ayudan a crecer a sus hijos. La idea del niño que no quiere crecer es muy eficaz para describir al sujeto contemporáneo medio de Occidente. Hablo de los hombres y mujeres de 40, 50 y 60 años que viven con una gran sensación de libertad, potencia y disfrute, sin los tabúes tradicionales, con vidas longevas de una cierta riqueza económica, a pesar de las crisis, explicó Mateo. Ese nuevo modelo de vida adulta es para el profesor de la Urbaniana la raíz de la sociedad de la juventud actual. Creemos que la vida es pasárselo bien y esa concepción hace que se dejen de lado otros aspectos de la existencia humana, como la responsabilidad, la dedicación y los cuidados a otros. El resultado son unos adultos que no quieren serlo. Su deseo es seguir viviendo sin convertirse en personas maduras. Los niños necesitan adultos a su lado, personas que les transmitan valores. Los Peter Panes no pueden hacerlo porque no los tienen. Ellos quieren vivir con total libertad, sin ataduras, cambiando constantemente. Sin figuras de referencia se crea un vacío enorme en los niños y los jóvenes. El adolescente, por ejemplo, necesita tener al adulto como modelo. Requiere una figura que le eduque y ayude ante las nuevas situaciones que va encontrando y que él desconoce. Si esto no sucede, ese joven no conseguirá crecer. Por eso, una sociedad dominada por Peter Panes es una sociedad que no educa, subrayó Mateo. Según Mateo, mantener en el tiempo la necesidad de disfrute constante, de no pensar en nada, crea un hábito y de este surge un problema serio, pues si tú no piensas, alguien va a pensar por ti. En ese sentido, el gesto más hermoso, casi herético y escandaloso frente a la cultura dominante, es hacer pensar, aseveró el autor italiano. Necesitamos pensar. El entretenimiento es bueno en su justa medida, lo estúpido nunca lo es. Los creadores de programas televisivos como Gran Hermano dicen que los hacen para que la gente no piense demasiado y no se acuerde de sus problemas, pero en realidad vaciar nuestro cerebro del pensamiento y de la reflexión es peligrosísimo. Respecto a la tarea que la Iglesia presenta ante esta sociedad inmadura que nos rodea, Mateo señala que necesitamos un cristianismo que dé ocasión a los adultos de pararse, reflexionar y abrirse a perspectivas que no han contemplado, es decir, a la paternidad, a la educación de los hijos, a entender los problemas que causa su modo de vida en los más jóvenes. La sociedad necesita más que nunca un modelo a quien mirar y de la que poder aprender, y es ahí donde la Iglesia tiene un papel fundamental ante el mundo de hoy. Debe llevar a todas estas almas perdidas al verdadero Maestro, Jesús, que es el único que puede sanar las heridas producidas por todas estas ideas erróneas que a lo largo de los años han ido dañando al ser humano. Comenzamos con las noticias de interés internacional. Perú. Agustín Laje brindará conferencias y presentará nuevo libro. Francia, exposición excepcional de la Santa Túnica de Cristo. Finlandia, diputada denunciada por citar la Biblia. Pasaremos después a las noticias nacionales. Monseñor Francisco Cerro explica la limosna penitencial. Congreso Mariológico Internacional en Valencia. Campaña por tantos 2023. Proyecto Despierta promueve colecta pro Terra Santa. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Pésame del Papa por muerte de cardenal que sirvió en diplomacia vaticana. El Papa Francisco dona 10.000 medicamentos a víctimas del terremoto. Catequesis sobre la pasión por la evangelización. El argentino Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas y experto en ideología de género, llega al Perú para dar 2 conferencias y presentar su nuevo libro, Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo. Las conferencias se realizarán el domingo 23 de abril en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Lima. El evento es organizado por la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, cuya directora es Juliana Caccia, y la Oficina para Iberoamérica del Population Research Institute, dirigida por Carlos Polo. En una nota de prensa, los organizadores señalan que el Laje se aleja del uso cotidiano de la palabra idiota como insulto. En griego, idiotoi o idiotas son aquellos que viven su vida privada sin contacto con la realidad externa y al no participar de la vida política quedan condenados a mirarse el ombligo.
un individualismo extremo y ególatra que va desintegrando la tan humana sociabilidad y al propio individuo. El texto indica asimismo que para Lange el adolescente es quien gobierna ahora nuestro mundo. Por eso postula que la forma de nuestra sociedad es adolescéntrica. Hoy todos podemos ser adolescentes de la misma manera que todos podemos ser mujeres, o todos podemos ser hombres, o que todos podemos ser lo que nos venga en gana sin importar nada más que nuestros deseos. Esa insoportable homogeneidad que se vende como diversidad. Señala un pasaje del libro de 300 páginas. Si estás harto del adoctrinamiento globalista, Generación Idiota te ofrece las coordenadas para escapar del idiotismo y rebelarnos contra un sistema que cada día recorta más las libertades fundamentales, concluye la nota. Agustín Lange es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es coautor del Libro Negro de la Nueva Izquierda, 2016, y autor de la Batalla Cultural, 2022, y Generación Idiota, 2023. Ha dictado conferencias en diversos países como Argentina, Chile, Perú, México, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Estados Unidos y España. Actualmente está realizando un doctorado en Filosofía por la Universidad de Navarra. Monseñor Stanislas Lalande anunció a los fieles reunidos en la Basílica de Argenteuil el pasado domingo 23 de marzo que la exposición de la reliquia de la Santa Túnica ya no tendrá lugar en 2034 como estaba previsto. El obispo de la diócesis de Pontoise, Francia, ha anunciado que excepcionalmente la reliquia de la Santa Túnica del Salvador será expuesta en 2025, año del jubileo. La noticia de la exposición es un hecho rarísimo, pues para conservar la reliquia, la Santa Túnica suele exponerse solo 2 veces por siglo para la veneración de los fieles. La última vez que la reliquia estuvo expuesta al público fue en 2016, año de la misericordia proclamado por el Papa Francisco. En la ocasión, asistieron unos 220.000 fieles para venerar la reliquia. Se explicó que la reliquia estará totalmente expuesta y no solo en el relicario, cuando se expone plegada para la veneración de los fieles. Las fechas exactas de la exposición aún no están definidas, pero se sabe que tendrá lugar en la Basílica de Argenteuil, en el área metropolitana de París. De hecho, la túnica sagrada de la Pasión de Cristo ha estado vinculada a la ciudad de Argenteuil durante siglos. Durante más de 1200 años, la reliquia se ha guardado allí. La autenticidad de la reliquia está confirmada por varios estudios científicos que demuestran que las marcas de sangre presentes en el tejido pertenecen al mismo grupo sanguíneo que la sábana santa de Turín y la sábana santa de Oviedo. En 2025 tendrá lugar el Jubileo Mundial con el tema Peregrinos de la Esperanza. La túnica estará totalmente desplegada y los fieles podrán buscar con ella un tiempo de aliento espiritual. En 2025 se celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que condenó la herejía del arrianismo y decretó el dogma de la divinidad de Jesucristo. La diputada finlandesa Päivi Räsänen cumplió el jueves el primer aniversario de haber sido absuelta por un tribunal local después de ser juzgada por tuitear un versículo de la Biblia que se refiere a la homosexualidad. El 30 de marzo de 2022, un tribunal de Helsinki retiró los cargos en su contra y le ordenó a la Fiscalía a pagar más de 60.000 euros en costos judiciales. Sin embargo, Räsänen actualmente enfrenta un segundo juicio por el mismo tuit. En el referido tuit publicado en 2019, ella cuestionó a los líderes de la Iglesia Luterana finlandesa por patrocinar el evento LGBT Orgullo 2019, subiendo una imagen que contenía los versículos bíblicos de la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 24 al 27. El texto señala: por eso Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador. Bendito por siempre. Amén. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer. Tras este tuit se iniciaron investigaciones en contra de Päivi Räsänen. La Corte señaló en su fallo que no corresponde al Tribunal de Distrito interpretar conceptos bíblicos. Pese a ello, en abril del año pasado, el fiscal impugnó el veredicto, exigió decenas de miles de euros en multas e insistió en que se censuren sus publicaciones en redes sociales. Al continuar su campaña de censura en contra de las creencias pacíficas, la Fiscalía está sentando un peligroso precedente de intolerancia contra la libertad de expresión, criticó Räsänen en una reciente entrevista publicada por ADF Internacional, el grupo legal cristiano encargado de su defensa. Seguiré luchando por la libertad de expresión porque es esencial para una sociedad libre y democrática. Espero que el Tribunal de Apelación tome la misma decisión que el Tribunal de Distrito y me absuelva de nuevo, agregó la diputada.
Paivi es una exministra de 62 años, médico y madre de 5 hijos que fue acusada de incitación al odio por compartir sus opiniones sobre el matrimonio y la sexualidad basadas en sus creencias religiosas. El director ejecutivo de ADF Internacional, Paul Coleman, aseguró que el respeto por la libertad de expresión en Europa tocó fondo. Todos los que se preocupan por la libertad de expresión deberían estar indignados por la persecución de Päivi Räsänen. La Fiscalía quiere hacer de Päivi un ejemplo para asustar a los demás y hacerlos callar, explicó. Fracasaron en el primer juicio. Esperamos que la libertad de expresión prevalezca de nuevo, sentenció el abogado de ADF Internacional. Päivi Räsänen es diputada finlandesa desde 1995. De 2011 a 2015 fue ministra del Interior y responsable de asuntos eclesiásticos en Finlandia y ha señalado que está dispuesta a defender su libertad de expresión en todas las instancias, inclusive ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro, llama a sus diocesanos a ejercitarse en la limosna penitencial para evitar quedarnos en teorías, porque la conversión también pasa por el bolsillo, por compartir con los más pobres y necesitados. Por tercer año consecutivo, Monseñor Cerro impulsa en su diócesis la limosna penitencial durante la Cuaresma, tiempo litúrgico que define como una olimpiada de amor para ejercitarse en la fe, la esperanza y la caridad, caminando juntos con alegría. El prelado explica que la limosna se debe concretar en un servicio de caridad. Tras 2 años en los que la campaña de la limosna penitencial se ha destinado a las residencias de ancianos, este 2023 estará dedicada a los 35 monasterios de vida contemplativa de la Archidiócesis de Toledo. Tienen muchas necesidades y todo el pueblo santo de Dios que camina en Toledo ha de hacer las suyas, explica Monseñor Cerro, que enfatiza que muchas de las monjas que habitan estos monasterios son mayores y enfermas, y estas comunidades tienen necesidades urgentes que no pueden esperar. El arzobispo apela a sus diocesanos para que se sumen a la iniciativa a través de la Vicaría para la Vida Consagrada, porque lo que no se cuida no se ama. Monseñor Cerro no deja pasar la oportunidad de explicar en su carta la actualidad del sentido de la limosna penitencial. Somos pecadores y necesitamos el sacramento que nos reconcilia con Dios y con los hermanos. La limosna penitencial es fruto de vivir ese sacramento con coherencia, detalla el prelado. El arzobispo de Toledo insiste en que si hacemos un sacrificio o una penitencia y queremos que el fruto de lo que nos hemos privado pase a satisfacer las necesidades de nuestros hermanos, es preciso compartir con los que más padecen. Por ello, sugiere que en las parroquias, comunidades y asociaciones se realicen colectas explicando su sentido y el destino particular para este año a favor de los monasterios. La Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, UCV, organiza el Congreso Mariológico Internacional Caritatis Monumentum. Bajo tu amparo todos nos acogemos, Madre de Dios, con motivo del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Desamparados. El encuentro, que se corresponderá al 20º Simposio de Teología Histórica de la Facultad y se realiza en colaboración con la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, se celebrará en el Ateneo Mercantil de Valencia entre el 26 y el 28 de abril de 2023. El Congreso reunirá a un importante elenco de especialistas nacionales e internacionales que reflexionarán y dialogarán sobre la figura de María y su repercusión en la teología, en la actividad pastoral y en la misión evangelizadora de la Iglesia actual. Deseamos dedicar nuestro 20º simposio a la figura de la Madre de Dios, explican los directores del mismo, los profesores de la Facultad de Teología, Mariano Ruiz y Vicente Tur. Durante las sesiones se abordarán diferentes aspectos teológicos, pastorales o ecuménicos al hilo de los 3 títulos que se dan a María en el prefacio de la fiesta de la Virgen de los Desamparados: modelo de fidelidad a la palabra, amparo en nuestro desvalimiento y estímulo constante para nuestra caridad. Monseñor Bruno Forte, conocido teólogo y arzobispo de Chieti Vasto, ofrecerá la ponencia inaugural que, con el título María en el misterio del Verbo encarnado, líneas emergentes del Vaticano II a nuestros días, planteará una panorámica de la mariología posconciliar. La clausura correrá a cargo de la profesora Patricia Sullivan, hasta 2022 presidenta de la Sociedad Mariológica de América, que subrayará en María y Misión, recursos mariológicos para el camino por recorrer, la potencialidad evangelizadora de la piedad mariana. Para poder participar en el Congreso y recibir las actas posteriores, hay que inscribirse en la web de la Universidad Católica de Valencia.
La Conferencia Episcopal Española, CEE, a través del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, pone en marcha la campaña Por Tantos 2023 con el lema Por ellos, por ti, por tantos, que anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. El director de este secretariado, José María Albalaz, ha presentado en una rueda de prensa a los protagonistas, los datos técnicos y las claves de la campaña. La campaña empezó el lunes 27 de marzo, unos días antes de que los contribuyentes puedan presentar su renta. El plazo se abre el 11 de abril y el cierre de la campaña coincidirá con el final del periodo habilitado por la agencia tributaria, el 30 de junio, como último día para presentar la declaración de la renta. Detrás de cada X hay una historia, tantas como personas con sus angustias, anhelos e ilusiones que necesitan apoyo. La campaña Por Tantos de este año presenta a 5 de esas personas que en la Iglesia Católica encontraron el apoyo que necesitaban en un momento de desesperación y dificultad. Fruto de ese agradecimiento, abren su corazón al mundo y cuentan su historia. Se trata de Ruth, Ángela, Halina, José y el padre Ramón, que representan a las más de 4 millones de personas que la Iglesia ayuda cada año en España. Ruth salió del infierno del maltrato gracias al empujón que recibió de sus amigas de la parroquia. Ángela tiene síndrome de Down y se siente por fin independiente desde que vive en un piso de acogida de la iglesia en Talavera de la Reina, Toledo. Halina tuvo que coger a su hija y sus 2 nietos para alejarlos de las bombas en su país de origen, Ucrania. La iglesia les ha proporcionado una nueva vida en España. José pasó por la cárcel, por la Legión y terminó en la construcción, donde un accidente le cambió la vida. En la parroquia le dan de comer y ha encontrado una familia y un lugar donde vivir. El padre Ramón hoy es sacerdote, pero vivió en el mundo de las drogas hasta que incluso a los 17 años intentó suicidarse. La fuerza para cambiar se la dio el joven sacerdote que estaba en su parroquia. Cada una de estas historias, que ya están accesibles en la página web de portantos.es, se presenta con una realización audiovisual que potencia el relato en primera persona. En los vídeos confluye la tensión narrativa y el suspenso dramático que forma parte de cada historia, pero al mismo tiempo se ofrece un canto de esperanza. Cada pieza tiene una resolución, ya que se evoca con claridad quién fue esa persona en el pasado y quién es hoy, qué obstáculos tuvo y cómo los superó. Las claves de la campaña son: 1. Marcar la X de la Iglesia, que es una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno, porque ni te cobran más ni te devuelven menos, en ejercicio de democracia fiscal. 2. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines sociales. 3. Es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad. Invitamos a que no se dejen las casillas en blanco. 4. Y que cada año se puede conocer a través de la memoria anual de actividades en qué emplea la Iglesia sus recursos. Para los no católicos o no practicantes, marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española. La colecta del Viernes Santo es un acto no solamente de caridad, sino de comunión. Esto nos recuerda Fray Francesco Patton, franciscano custodio de Tierra Santa, señalando a su vez que esta colecta es pontificia y debe llevarse a cabo durante toda la Semana Santa, en especial el día del Viernes Santo. Proyecto Despierta, iniciativa de la Fundación Eucamami para promover la oración y concienciación de la sociedad ante la realidad de la Iglesia perseguida, quiere invitar junto a toda la Iglesia Universal y en especial unidos a la custodia de Tierra Santa a custodiar con la aportación material y espiritual el sostén de los santos lugares, así como a las familias, trabajos pastorales y labor social en aquellos países y zonas de Medio Oriente donde la custodia de la Tierra Santa a través de la colecta del Viernes Santo Pro Terra Santa puede ayudar y mantener viva la presencia cristiana. Esta ayuda se ha visto acuciada en su necesidad de ser cubierta por el terremoto sufrido en Turquía y Siria, y del que los franciscanos de la custodia de Tierra Santa son los grandes y principales canales de mantenimiento y aliento, tanto para las edificaciones y reparación de templos como para el sostenimiento material y espiritual de las familias cristianas y no cristianas que habitan en aquellas zonas y países. Proyecto Despierta ha realizado un pequeño vídeo donde se puede encontrar el QR oficial de la custodia para hacer llegar la donación directamente a la custodia, así como se puede escuchar de labios del propio custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patton, franciscano, la inmensa y bella labor de la Iglesia gracias a la ayuda recibida por la colecta.
Se podrán ver también en el vídeo imágenes recientes de un Vía Crucis realizado con los cristianos de Jerusalén en señal de oración y perdón a los enemigos del pueblo de la cruz tras los ataques a varios templos, imágenes sagradas y barrios cristianos de la Tierra Santa. Puede verse el vídeo a través de la página web de Proyecto Despierta, despierta.eucamami.org y canal de YouTube y Vimeo de HM Televisión, así como en la web de eucamami.org. El Papa Francisco expresó su tristeza por la muerte del cardenal alemán Karl Josef Rauber, fallecido el 26 de marzo a los 88 años, y resaltó el amor que el purpurado tenía a Cristo y la alegría en el trabajo como diplomático del Vaticano que desempeñó durante décadas. He recibido con tristeza la noticia de que el Señor ha llamado a su siervo, el cardenal Karl Josef Rauber, de este mundo pasajero a la eternidad, indicó el Santo Padre en un telegrama enviado al obispo de Mainz, Alemania, Monseñor Peter Kohlgraf. Según informa la oficina de prensa del Vaticano, el Santo Padre resaltó en el texto que la vida sacerdotal y episcopal del cardenal Rauber ha estado particularmente marcada por el servicio al sucesor de Pedro, perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad. De este modo, el purpurado alemán trabajó con dedicación por la unidad del pueblo de Dios, ya sea en la curia romana, ya en varias partes del mundo como nuncio apostólico. Como verdadero pastor de la Iglesia, cada gesto suyo estaba lleno del amor de Cristo, que lo llevaba a no tenerlo para sí, sino a transmitirlo sin reservas y con alegría a la humanidad, destacó el Santo Padre. Que pueda ahora alabar para siempre el amor misericordioso del Redentor, señaló. Según informó el Vaticano, este martes 28 de marzo, el Papa Francisco envió 10.000 medicamentos para las víctimas del terremoto en Turquía. El limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, junto con la Embajada de Turquía ante la Santa Sede, han sido los encargados de coordinar este tercer paquete de ayuda enviado al país turco. Se trata de un nuevo gesto de cercanía del Santo Padre con los afectados por el devastador terremoto que sacudió el pasado 6 de febrero la zona fronteriza entre Turquía y Siria, con un balance de más de 50.000 muertos. Desde el Dicasterio para el Servicio de la Caridad se ha enviado esta ayuda a los damnificados por la tragedia que ha obligado a desplazarse a casi 2 millones de personas. Además de estos medicamentos, desde el Vaticano han enviado principalmente alimentos enlatados, así como pañales y otros materiales para las necesidades más urgentes. Por otro lado, alrededor de 10.000 camisetas térmicas llegaron desde el Vaticano a Turquía para ser distribuidas entre Turquía y Siria. En la audiencia de este miércoles 29 de marzo, el Papa Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y propuso al apóstol Pablo como ejemplo de la pasión por la evangelización. Al dirigirse a los miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre recordó que San Pablo deseaba destruir la Iglesia, sin embargo, luego la construye. A continuación, el Papa aclaró que este cambio no se debió a una mera idea o convicción, sino que fue el encuentro con el Señor resucitado lo que transformó todo su ser. Pablo era un enamorado de Jesús, subrayó. La humanidad de Pablo, su pasión por Dios y su gloria no se destruyen, sino que se transforman, se convierten por el Espíritu Santo, añadió. Por ello señaló que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar el corazón. Aseguró además que lo que cambia todo no es una idea de Jesús, sino un encuentro con Él. Subrayó que la pasión por el Evangelio no es una cuestión de comprensión o de estudios, sino que significa pasar por esa misma experiencia de caída y resurrección que vivió San Pablo y que está en el origen de la transfiguración de su impulso apostólico. Más tarde invitó a los fieles a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Le he dejado entrar en el corazón? ¿Me he dejado cambiar por Él? ¿O es solamente una idea o teología? Por último, afirmó que cuando uno encuentra a Jesús siente el fuego, y como Pablo debe predicar a Jesús, debe hablar de Jesús, debe ayudar a la gente, debe hacer cosas buenas. Cuando uno encuentra la idea de Jesús, se queda como ideólogo del cristianismo, y eso nos salva, solo Jesús nos salva, si lo has conocido y has abierto la puerta de tu corazón, concluyó. Al final de la audiencia, el Santo Padre fue hospitalizado temporalmente en el Hospital Gemelli, según fuentes oficiales vaticanas, por una infección respiratoria. El Santo Padre, que tenía programado presidir el Domingo de Ramos, envió su agradecimiento a todos los fieles que han mostrado su unión de corazón y oración por él en esos momentos de hospitalización. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.